En el siguiente problema, vamos a analizar la barra que se muestra en la figura, la cual consta de un material de acero. Además podemos apreciar que del lado izquierdo se muestra un perno, el cual tiene un diámetro de 12 milímetros y tiene un esfuerzo permisible de 45 megapascales. Lo que debemos de hacer ahora es determinar el incremento o decremento de temperatura para que esos 12 megapascales se completen en ese perno. Te invito a que te quedes a lo largo de este problema y cualquier duda o comentario que tengas la pongas en el apartado de comentarios. Con gusto, te estaré contestando a la brevedad. Para comenzar con la solución de este problema, primero necesitamos identificar cómo es que las fuerzas y las deformaciones están trabajando. Para comenzar, como pueden apreciar, pues nosotros, al momento de cambiar la temperatura, de tener un decremento de temperatura, la barra se va a tender a contraer. ¿Y qué va a traer como consecuencia eso? Eso va a traer como consecuencia que en los apoyos se ejerza una fuerza de reacción. Si se está contrayendo, entonces vamos a tener un apoyo que le vamos a llamar RB. Mientras que por otro lado, vamos a tener otra reacción que le vamos a llamar RA. Algo también importante a destacar es que si ustedes no visualizan cómo estas reacciones están trabajando, no se preocupen. Como no las conocemos, simplemente yo las estoy suponiendo de esta forma. Así que bien. Ahora, otra cosa importante. Pues resulta que el perno, como podemos apreciar, pues viene justamente una fuerza. Vamos a imaginarnos que viene una fuerza por aquí, que es la fuerza de contracción del elemento. Pero, ¿qué pasa? Que después parte de esa fuerza se va a venir para esta parte del perno y la otra parte de esa fuerza se va a venir para esta otra parte del perno. Eso quiere decir que sí, efectivamente, nosotros aquí vamos a tener un cortante y en este segundo plano vamos a tener otro cortante. A esto en la teoría, como ustedes recordarán, le llamábamos esfuerzo a doble cortante. Entonces, la fuerza que se obtenga de esta varilla se va a dividir justamente entre esos dos planos. Ahora, una buena práctica es poner las ecuaciones que vamos a necesitar. Por ejemplo, hasta ahorita nosotros tenemos los materiales de la varilla, que es el coeficiente de expansión térmica y es el módulo de elasticidad. Por un lado, vamos a tener la deformación por temperatura, y esa deformación por temperatura es igual a la longitud inicial. Esto lo vamos a multiplicar por alfa y lo vamos a multiplicar por el diferencial de temperatura. Ahora, por otro lado, vamos a tener la deformación por carga. Esta deformación por carga no le vamos a poner subíndice, solamente vamos a ponerle delta, es igual a la carga por la longitud entre el área y el módulo de elasticidad. Entonces, como pueden apreciar, hasta aquí yo tengo este par de ecuaciones para poder trabajar justamente con mi varilla. Si nos centramos al perno, pues nos están diciendo que el perno tiene un esfuerzo cortante. Y cómo no, si ese esfuerzo cortante es igual a la carga, que la vamos a representar como V, entre el área. Entonces, de esta manera, ingenieros, ustedes pueden apreciar cómo vamos a tener las ecuaciones para la varilla y aquí vamos a tener las ecuaciones prácticamente para nuestro perno. Ahora, como pueden apreciar, yo acabo de poner otra vez el mismo diagrama, porque vamos a utilizar una técnica que se llama técnica de superposición. En esta técnica de superposición consta de lo siguiente. Primero, vamos a retirar un apoyo. El apoyo que se muestra, en este caso, yo acabo de retirar el apoyo RB. ¿Y qué pasaría si yo retiro ese apoyo RB? Pues resulta de que por temperatura, ¿qué va a tender a ser la temperatura? Como en este caso es una contracción, pues entonces el elemento va a tener una deformación que va a venir en esta dirección. Y a esto le podríamos llamar delta T. Entonces, recuerden, no tiene apoyo, nosotros lo retiramos y se puede contraer libremente hacia la izquierda. Sin embargo, volvemos a poner nuestro apoyo y ¿qué vamos a tener como resultado? Que justamente, recordando que los apoyos son totalmente indeformables, entonces este apoyo no va a permitir que la deformación se vaya hacia la izquierda y le va a decir, oye, ¿a dónde vas? Vente para acá. Y le va a poner justamente otra deformación hacia el otro lado. Pero esta deformación o este desplazamiento es por carga.
gracias a la reacción RB que está poniendo justamente en el apoyo. Entonces, como los métodos de superposición que se utilizan en mecánica de materiales, en mecánica de fluidos, en la parte de circuitos y algunos otros temas de la física, el método de superposición no es otra cosa más que una sumatoria. Eso quiere decir que la sumatoria del desplazamiento por temperatura más el desplazamiento por carga, ¿a qué va a ser igual? Como el problema nos lo está diciendo, nos dice que entran firmemente, pero no se esfuerzan, es decir, la varilla está con un esfuerzo de 0, pero está muy justa, de tal forma que con el más mínimo cambio de temperatura va a empezar a esforzarse. ¿Por qué? Porque va a tender a dilatarse o a contraerse, pero eso no es lo malo. Lo malo es que como los apoyos no le van a permitir llevar a cabo ese desplazamiento, entonces se va a empezar a esforzar. Y es justamente esa fuerza o ese esfuerzo lo que me va a producir la fuerza que va a producir el esfuerzo cortante en el perno. Pero como los apoyos son indeformables, entonces lo que se desplaza por temperatura menos o más lo que se desplaza por carga, pues esto va a ser igual a 0. Ahora, el tema de los desplazamientos lo podemos utilizar nosotros como si fuera prácticamente una convención. ¿A qué me refiero? A que podemos decir que los desplazamientos que van hacia la derecha son desplazamientos positivos. Y entonces, ¿qué es lo que obtendríamos? Esto que nosotros acabamos de escribir, lo vamos a escribir de la siguiente forma. Desplazamientos a la derecha positiva, recuerden, entonces vamos a tener que el desplazamiento, vean, es positivo por carga. Luego tendríamos que poner menos el desplazamiento por temperatura, va a ser igual a 0. Y esto nos va a traer como consecuencia que el desplazamiento por carga va a ser igual al desplazamiento por temperatura. Y listo, como pueden apreciar, hasta aquí nosotros hemos obtenido la ecuación conocida como ecuación de compatibilidad. Ahora, con esta ecuación no nos sirve en la forma en la que está. Necesitamos desglosarla y ponerla en función de los términos que la componen. Por ejemplo, vamos a tener que la carga, a la cual yo le voy a llamar P, por la longitud de la varilla, y esto lo vamos a dividir entre el área de la varilla y el módulo de elasticidad, ¿es igual a qué? Es igual a la longitud, o más bien al desplazamiento por temperatura, que va a ser igual a L por alfa, y esto nos va a quedar por delta T. Entonces, como pueden apreciar, pues ahora sí, nosotros ya tenemos nuestra ecuación, que le llamábamos ecuación de compatibilidad, en algunos términos que ya conocemos. Y todavía podemos hacer una serie de simplificaciones, porque como ustedes pueden apreciar, pues nosotros vamos a tener que la longitud, recuerden que todos estos datos son de la varilla, todavía el perno ni siquiera lo tocamos. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Pues que la longitud es la misma, esta la pasamos hacia el otro lado dividiendo y se va a ir. Entonces, el área se queda y bien. ¿Qué podemos obtener entonces nosotros con esta ecuación? Pues observen, algo que pudiéramos obtener es ya sea la diferencia de temperaturas que podríamos despejar o ya sea la carga. En este caso voy a despejar delta T. ¿Y delta T cómo va a quedar? Pues delta T va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la carga, que en este caso le llamamos P, que todavía no conocemos. Luego lo vamos a dividir entre el área, el módulo de elasticidad, y este alfa, que es el coeficiente de expansión térmico, lo vamos a pasar dividiendo hacia el otro lado. Y listo, ingenieros. Hasta aquí lo que hemos obtenido pues es una ecuación con dos incógnitas, donde nuestras incógnitas en este caso es el incremento o decremento de temperatura y la carga. Ahora bien, como pueden apreciar, pues tenemos la ecuación de cortante. Y esta ecuación de cortante vamos a hacerle una modificación, porque esta es la ecuación de cortante general. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un doble cortante, recuerden que la carga se divide entre dos, o podríamos decir que aumentamos o tenemos dos áreas, como ustedes gusten. Al final de cuentas, la ecuación del cortante, o más bien del doble cortante, así va a quedar. Y observen ustedes, coincidirán que esta V es mi fuerza cortante. Vamos a obtener la fuerza cortante requerida para obtener justamente los 45 megapascales.
Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que la fuerza va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al esfuerzo, despejando esta ecuación. Vamos a tener un esfuerzo de 45 megapascales. Entonces, lo vamos a representar así. Como vamos a trabajar en milímetros, podemos dejarlo en megapascales como tal. Y después, aquí vamos a multiplicar por 2, que va a multiplicar al área. ¿Y el área de cuánto sería? Pues como pueden apreciar, si el perno tiene 12 milímetros de diámetro, pues vamos a tener que es de pi por el radio. El radio es de 6 milímetros, esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y listo, como pueden apreciar, tenemos ahora sí ya nuestra ecuación para obtener la fuerza. Y el valor de fuerza que vamos a obtener es de 10.178.76 y esto nos va a quedar desde luego que newtons. Y listo. Entonces, la fuerza para yo producir los 45 megapascales tiene que tener este valor. Y entonces, ahora sí, el incremento de temperatura para producir esta fuerza va a ser el que vamos a calcular a continuación. Ahora bien, si observan, prácticamente esta V, coincidirán conmigo, que esta V va a ser igual a P. De esta manera, y con esta P, a través de la P, válgame la redundancia, vamos a acoplar el problema. ¿A qué me refiero con acoplar? Que bien, vamos a unir los esfuerzos y deformaciones de la varilla con los esfuerzos y deformaciones del perno. Así que bien, vamos a tener entonces que el incremento de temperatura, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual primero a, vamos a ponerlo de abajo, el área. El área, recuerden que en este caso estamos hablando del área de la varilla. Esta ecuación es del área de la varilla. Y entonces vamos a tener que es pi, por cierto, vamos a abrir un corchete. ¿El radio de cuánto es? Pues si tenemos 15 milímetros, vamos a tener un radio de 7.5 milímetros. Esto va a quedar elevado al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es el área. Después esto lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad. Ese no lo dan, pero observen ustedes. Pues resulta de que tenemos que son 200 gigapascales. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Bueno, pues que las unidades que estamos utilizando son en milímetros. 200 gigapascales es 200 por 10 a la 9 pascales. En este caso son newtons entre metro cuadrado. Pero como nosotros estamos trabajando con milímetros, es necesario hacer esa conversión a milímetros. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Pues tenemos que, vean cómo el metro está abajo, vamos a poner metro arriba y milímetros abajo. Ahí está. Un metro es igual a 1000 milímetros. Pero esto es metro cuadrado, ¿qué quiere decir? Que entonces vamos a elevar al cuadrado arriba y para que no se altere elevamos al cuadrado abajo. Y de esta forma pues vamos a tener un valor de ¿cuánto? Pues va a ser un valor de 200.000. ¿Y qué vamos a tener? Pues que son megapascales, o mejor dicho, newton entre milímetro al cuadrado, porque observen ustedes cómo este metro cuadrado se va a ir con este y nos queda newton entre milímetro al cuadrado. Entonces vamos a poner los 200.000. Tengan mucho cuidado con las unidades, ingenieros, no pueden estar mezclando los metros con los milímetros. Y después esto lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Bueno, pues lo vamos a multiplicar de acuerdo a mi ecuación por el coeficiente de expansión térmica. Y ese coeficiente de expansión térmica es de 12 por 10 a la menos 6, 1 entre grados Celsius. Y listo, inges. Como pueden apreciar, pues hasta aquí nosotros ya tenemos el denominador. En la parte del numerador, pues tenemos la carga, que es de 10.178.76 newtons. Esta es la carga que nosotros determinamos para cumplir con el esfuerzo en el perno. Y el incremento de temperatura que vamos a obtener es de 24. Observen cómo las unidades, todo nos queda en newtons. Este milímetro cuadrado se va con este newton se va con el de arriba y este Celsius, por estar en el denominador, al aplicar la ley de la herradura, pasa para arriba. Entonces, el valor que estamos obteniendo es de 24 Celsius. Así es como funciona. Ahora vamos a pasar al inciso B.
y para ello nos están solicitando el esfuerzo de soporte promedio que existe entre el perno y la horquilla, es decir, el que se encuentra aquí. Para ello, pues, ¿qué es lo que podríamos hacer para ver cómo es el tema del esfuerzo de soporte? Bueno, pues lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña ilustración para que ustedes puedan apreciar cómo es que funciona el tema, pues, del esfuerzo de soporte. Imagínense que nosotros, Inges, pues tenemos aquí una vista en la cual, bueno, pues viene nuestro elemento, va a venir más o menos así. ¿Y qué pasa, Inges? Bueno, imagínense que es nuestra... Aunque parece... bueno, sí. Esta es nuestra horquilla, ingenieros. Vamos a ponerla así. Pasa, ingenieros. Pues resulta de que imagínense que esta es una parte de nuestra horquilla y el perno viene justamente por aquí. Partimos el perno por la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que justamente nosotros, como ustedes recordarán, vean cómo la fuerza viene en dirección axial. Y si la dirección axial de mi horquilla es esta de aquí, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros vamos a tener una fuerza que viene en esa dirección axial, que viene más o menos así. Esta fuerza, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que aplaste el perno contra el eslabón, o lo que ellos le llaman horquilla. Entonces, como pueden apreciar, el esfuerzo de soporte es un esfuerzo normal. Y un esfuerzo normal se caracteriza porque la fuerza y el área son perpendiculares. Eso indica, ingenieros, que justamente el área que nosotros estamos buscando es esta área rectangular que se muestra a continuación. Observen cómo este hueco que nosotros tenemos aquí lo está dejando el perno. Hagan de cuenta que esta imagen, este corte que nosotros estamos haciendo aquí, porque este es material, hagan de cuenta que nosotros lo que hicimos fue cortar el elemento así. Hicimos un corte vertical. Y entonces, Inges, lo giramos un poco y obtuvimos esto como resultado. Entonces, ¿qué vamos a tener como esfuerzo? Bien, pues el esfuerzo de soporte, Inges, ¿cómo lo podemos representar? El esfuerzo de soporte es igual a la carga entre el área. Eso nosotros ya lo sabíamos. Y carga entre área, ¿cómo nos va a quedar entonces? No sé por qué ya está pintando raro, pero podemos continuar. Entonces, ingenieros, si nosotros tenemos carga entre área, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que la carga sigue siendo la misma, o bueno, casi la misma, porque hay un pequeño detalle. Observen cómo prácticamente, pues la mitad de una fuerza se viene para acá y la mitad de la fuerza se viene para acá. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener que es la fuerza de 10.178.76 newtons, que es la fuerza total en la varilla gracias a la contracción. Lo vamos a dividir entre el área y vamos a ponerlo entre 2 veces el área, porque es entre 2 la fuerza o 2 áreas, porque vean cómo actúa en una área. Y bueno, no es cierto. Actúa en esta área y actúa en esta otra área. Así que bien, vamos a sacar el área y van a decir, profe, ¿y cuál área? Pues el área de aplastamiento, esta área que nosotros tenemos aquí. Este es muy simple de obtener porque si ustedes observan, pues justamente esta dimensión que tenemos, que es el del perno, pues es prácticamente el diámetro del perno. Y esta altura que nosotros tenemos, vean cómo nuestra altura debería de venir más o menos así, pues justamente esta altura que se puede apreciar, pues es justamente el dato que nos dan de la horquilla, el cual nos dicen que tiene un valor de horquilla de 18 milímetros, o vamos a ver, ¿no es cierto? En este caso, el espesor de la horquilla es de 10 milímetros. Eso quiere decir que aquí T es igual a 10 milímetros. Entonces observen cómo tenemos la base y tenemos la altura, que es justamente el área en donde está actuando ese esfuerzo de aplastamiento. Y esto nos va a traer como consecuencia que la base es el diámetro. Y el diámetro de ese perno, como ya lo hemos mencionado, pues es de 12 milímetros. Y esos 12 milímetros los vamos a multiplicar por la altura, que ya lo estamos viendo, pues que son 10 milímetros. Y el esfuerzo de soporte obtenido es de 42.41 y vamos a tener que estos son megapascales porque tenemos newton entre milímetro al cuadrado. Y de esta manera, ingenieros, hemos casi concluido con el problema.
Bueno, en mi caso he concluido con el problema porque de tarea, ingenieros, se va a quedar determinar el esfuerzo de aplastamiento o el esfuerzo de soporte que se encuentra entre la arandela y el muro. Se hace de una manera muy similar, así que los invito a que lo hagan y pongan su resultado en el apartado de comentarios. Con gusto lo vamos a retroalimentar. Con esto, ingenieros, damos por concluido lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.